Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermoso día que tenemos hoy, ¿no es cierto? Amén. Tenemos el sol, el aire. Bueno, estamos aquí listos para alabar el nombre del Señor. Voy a pedirle que nos pongamos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por un día más que nos das de vida. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones en esta semana que ha pasado. Señor, queremos alabarte en esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por mis hermanos que ya están aquí. Queremos alabarte, Señor, adorarte en esta mañana y honrarte a través de las alabanzas. Ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a decirle que en Él hay libertad, ¿no es cierto? Él nos libertó del pecado. Él compró. Y bueno, ahora podemos decir que somos libres en Él. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, ¿no es cierto? Así que vamos a alabar al Señor. Él compró en la cruz nuestra redención, así que vamos a adorarle en esta mañana. Gloria a Dios. Libertad.
No tenemos ese peso más en nuestra espalda de que un día vamos a ir al infierno. El Señor nos ha salvado, nos ha librado y pues vamos a seguir honrando su santo nombre en esta mañana. ¿Quién rompe el pecado? El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de libertad. Con ese Rey es el que contamos, con ese Rey de gloria y de libertad. Vamos a adorarle en esta mañana. Sublime
podemos ser libres sin la forma en cómo Dios nos salvó a través de la cruz. Él nos liberó, nos compró a través de su sangre, y por eso estamos acá en realidad, dándole el honor y la gloria a ese Señor que nos salvó. Y al mismo tiempo poder meditar un poco, ¿no? Porque la realidad es que a veces venimos y como cristianos pudiésemos creer de que ya lo entendimos, pero a veces como que nos hace falta algo, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de la ley y la forma en cómo el Señor utilizó la ley. Pero la ley llega a ser abolida por Cristo mismo en la cruz. Él derrotó lo que la ley ofrecía, que era muerte para cada uno de nosotros. Y Él nos dio vida y vida eterna en Él. Pero con ese sentir quisiera de que meditáramos en lo que estamos haciendo para el Señor. No son las obras las que nos salvan, aun cuando el resultado de la salvación son obras para Él. Y deberíamos de obrar continuamente, pero no con el propósito de alegrar a Dios o alabar al Señor con nuestras obras, porque no hay forma de hacer eso. La única forma es por fe. Amén. Solo por medio de la fe podemos venir a una relación justa ante el Señor. Él nos justificó y no fue a través de la ley, fue a través de la gracia, a través de la fe en el Hijo. Y a ese Hijo, a esa persona, a ese Rey es que estamos alabando en esta mañana. Así es que dense la vuelta y salúdense unos a los otros en esta mañana, en el nombre del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar adorando al Señor esta mañana. Este canto dice: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. El Señor dice que está preparando una ciudad para nosotros, ¿no es cierto? Qué hermoso va a ser ese lugar, porque si se pueden dar cuenta a su alrededor, este planeta es lindísimo, tiene unos paisajes preciosos. No se puede comparar lo que el Señor va a tener para nosotros en el cielo. Así que vamos a adorar su santo nombre en esta mañana.
dice, adorando frente al mar de cristal, en asombro ahí me ha de postrar. Imagínense ver la presencia del Señor. No hay forma de describirlo, ese poder que Él tiene. Nosotros no somos merecedores de verlo, pero ahí vamos a estar postrados delante de Él. Amén.
gracia, nada más que por tu gracia, Señor, que estamos en este lugar en esta mañana. Gracias, Padre, por este regalo tan grande. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos das de poder ser llamados hijos tuyos. Padre, en esta mañana queremos que tú examines nuestro corazón. Abre nuestra mente, Señor. Prepáranos para recibir tu palabra. Señor, queremos aprender más de ti. Cada día, Señor, queremos ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. A veces te fallamos, pero tu mano está ahí siempre extendida. Listo, Señor, para perdonarnos cuando reconocemos que nos fallamos. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí. Pongo en tus manos a nuestro pastor que trae tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tomen asiento en esta mañana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Y nuevamente venimos a darle el honor y la gloria a nuestro Señor. No sé si pusieron atención, pero en cada una de las canciones, de las alabanzas que estábamos levantando hacia el Señor, habla del pecado, del pecado, del pecado y del pecado. Y yo creo que ellos estaban cansando de ir al pecado, ¿no? Pero yo creo que es el entendimiento del pecado, es el reconocimiento de que no somos nada o no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Al contrario, hemos violado cada una de sus leyes y nos hemos hecho enemigos y rebeldes de Él. Yo creo que esa posición o ese entendimiento de llegar a reconocer de que le hemos fallado y que hemos pecado es lo que nos da la capacidad de poder venirlo a adorar. Porque si fuéramos orgullosos y vanagloriosos creyendo de que pues yo no sé ni por qué me salvó el Señor si yo soy perfecto, ¿verdad? Si tuviéramos esa actitud, no pudiéramos adorar a nuestro Dios. Entonces es el pecado que nos conmueve a buscar de Él. Y lo vamos a ver ahora en la ley de Moisés, en cómo esa ley fue preparada no para ser libres, sino para vivir eternamente. Esa ley fue preparada para reconocer el pecado y poder esperar a un Salvador. Era la única esperanza que Dios estaba poniendo en la mente, no solamente de los israelitas, pero de todo el mundo en sí a través de ellos. Así es que con eso en mente, vamos a continuar alabando a nuestro Señor, obviamente recordándonos de que estamos acá por su gracia. Amen. Fue su gracia la que nos salvó. Y Él nos dio la vida eterna. Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos predestinó, Él nos justificó, nos santificó, nos glorificó. Todo lo hizo Él. Nosotros no hemos hecho nada. Así es que nunca vayan a salir de aquí pegándose al pecho diciendo, oh, qué bueno soy yo, porque nosotros no somos, de bueno no tenemos nada. La palabra misma dice de que no hay ni uno que haga lo bueno. Todos se desviaron y nadie busca de Dios. Bueno, ya, suficiente, ¿verdad? Vamos a dejarles estas mensajes que son de importancia para ustedes. El estudio de las hermanas se está llevando a cabo los viernes a las 6:30. 6:30 es, ¿verdad? 6, perdón. Como no voy se me olvida la hora. Está muy lindo. Mi esposa comparte conmigo cada viernes que ella va y me gusta todo lo que están estudiando en este libro. Excelente libro para poderlo estudiar entre hermanas, sobre todo. Y para todos ustedes que están involucrados, gloria a Dios, continúen, termínenlo y aprovechenlo. Viernes a las 6 de la tarde, en la casa de la hermana Miriam, allí se reúnen las hermanas. Continúen llegando, por favor. Vamos a ver. Prime Timers. ¿De dónde me salió esto? Vamos a terminar. Yo estoy en el año pasado de seguro. Por eso es que estoy estando bien atrasado ahora. VBS en Camp Faith, eso va a venir. Junio es escuela de verano y el campamento es julio de 11 al 15. Así es que si tienen niños, si conocen personas que quieran involucrarse en estas actividades para niños, en la cual van a crecer en el conocimiento bíblico, por favor, apoyen y manden
y instruyan para que ellos puedan venir y formar parte de estos estudios en el verano. Chicken Waffles, nuevamente lo estamos promoviendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? De que podamos colaborar y poder recaudar fondos para que el costo del campamento sea menos costoso para los niños. Es increíble la forma en cómo los precios están subiendo. La inflación está increíblemente para arriba y para arriba. Y hay muchos factores y los cuales no vamos a tocarlos, no estamos acá para eso. Pero afecta a todos, nos afecta. La gasolina ya pasó de los $5 y bueno, pero tenemos vida. Amén. Y podemos alabar al Señor los domingos acá. Y démosle gracias a Él por eso. Pero al mismo tiempo también queremos reconocer eso, ¿no? Y poder ayudarle a estos jóvenes para que puedan ir a los campamentos. Así que si ustedes pudieran participar en esto, colaborar en este domingo, marzo 13 que viene, de las 12:30 en adelante. A las 2:30 van a estar participando en eso. Así que de alguna forma, si ustedes lo pudieran hacer, colaborar para que estos jóvenes pudieran participar en estos escuelas dominicales de verano, y el campamento, háganlo para que hayan más oportunidades para ellos. Walk for Life, eso se va a llevar a cabo ¿cuándo? Marzo 19, que sería en 2 semanas. A las 7:30, punto de reunión va a ser el estacionamiento de Grace Chapel en la 15, entre la J y la Lancaster Boulevard, sí. Así es que por favor, para aquellos que quieran participar. Y cambio de hora, ¿para cuándo? El próximo domingo, no el próximo año, el próximo domingo. Así es que vamos a adelantar la hora. Entonces, si ahorita son, ¿qué horas acá? Son las 11, van a ser las 12 ya. Así es que van a dormir 1 hora menos para aquellos que les cuesta levantarse. Yo no sé cómo le hacen ustedes, pero pequeño testimonio que sirve de exhortación, ¿ok? Para cada uno de nosotros que estamos acá y que lloramos a veces por venir a las 10:30 y venimos a las 11. Para todos los que vienen tarde, ¿ok? Por favor, no se me vayan a correr por eso. Pues si ustedes se corren porque yo les digo que vienen tarde, ¿a dónde está el corazón? ¿A dónde está el amor de Cristo, no? Pero venía yo en la mañana temprano para la iglesia, ¿no? Y una gran línea de carros ahí en la 10 y digo yo, ¿y qué está haciendo esta gente acá? ¿Algún evento, algo, la iglesia o qué? No, a lavar su carro. Línea de carros para entrar al car wash. ¿Y a la iglesia? ¿A qué hora vienen? Allí están en línea para que abran, a la hora que abran. Yo quiero ser el primero que me laven el carro. Y a la iglesia... Es domingo, la mayoría de ustedes no trabaja. Yo no sé a qué hora se levantan, ni les voy a preguntar ni me digan. Pero vengan temprano. Wow, miren los hermanos acá, ellos están acá desde el principio, la hermana Leti también estaba allá en la mañana. Y yo no digo de que todos deberíamos de hacer eso, pero el compromiso debería estar allí. Los hermanos de la música no vienen acá a las 10:30 ya para ver la entrada y con todos ustedes, ¿no? Tan temprano acá también. Entonces, hermanos, con amor les digo esto, los exhorto, sí. Pero a veces ponemos prioridades en cosas que no tienen valor eternos. El carro se va a ensuciar. La iglesia es más importante. No la iglesia en sí, la relación que tenemos en Cristo, con Cristo. Y esa relación debería de dictar todas las otras prioridades de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos? Ay, me levanto, ay, es que me duele la cabeza, me duele el pelo, no me he bañado y no tengo ropa, es que no planché este fin de semana, y entonces no voy a ir a la iglesia. Bueno, voy a seguir mejor porque si no, me van a correr y acá. Cambio de horario. No se duerman más de lo que se duermen el próximo domingo, por favor. Si se levantan 1 hora tarde para un domingo regular, van a perder 2 horas entonces el próximo domingo. No sé cómo le van a hacer. Bueno, los espero acá a las 10:30, ¿verdad? Primero Dios. Vamos a estar orando. Ayuno y oración para todos los que vienen tarde, para que vengan temprano. Bueno, ya estuvo. Suficiente. Ya los regañé. ¿Alguno de ustedes se ha ido de una iglesia porque lo regañan? No levanten la mano. Yo creo que todos están acá porque lo regañaban más allá que acá, ¿verdad?
MacArthur dice lo siguiente, MacArthur dice, si la palabra no te exhorta y si la palabra no te incomoda, no está haciendo efecto en tu vida. Obviamente esta es mi opinión, no ahorita para ustedes que los estaba exhortando, pero tiene que ver con el compromiso con el Señor, pero es la realidad. ¿Venimos a buscar de Dios? ¿Okay? ¿Qué tanto lo venimos a buscar? ¿Con qué deseo lo queremos estar alabando? ¿Okay? Es lo primero que nos levantamos en la mañana y decimos, voy a llegar a la iglesia con los hermanos y vamos a adorar al Señor. Tenemos que tener esa forma de pensar, esa forma de buscar de Dios. Aun cuando Él nos buscó primero y por eso lo amamos a Él, pero no despreciemos el amor que Él puso en nuestros corazones. Peticiones de oración. Estén orando por todas estas familias acá, por favor. En particular, quiero orar que tengamos en mente siempre a la hermana Teresita está atrás con nosotros, allá colaborando, siempre ayudándonos. Ella está pasando por una situación en la cual necesita que estemos nosotros levantándola a ella en oración ante el Señor y que no solamente ella, pero su familia puedan seguir adelante. Estén orando por mi padre. A cualquier momento el Señor se lo lleva y me va a tocar viajar. He estado posponiéndolo lo más que pueda, no porque no quererlo ver, sino porque no me quisiera ir y que no pasara lo inesperado y tener que regresar y después tener que irme otra vez. Entonces estoy tratando de ser sabio en la forma en cómo tomo mi tiempo, pero por favor estén orando por él. Es una persona de 91 años de edad que ya su sistema le está fallando completamente y pues solo estamos esperando la gracia de Dios en él, el favor del Señor y que él pueda darle la capacidad física, moral, emocional y espiritual para que esté en paz con él, que es lo más importante, ¿no? Con eso en mente le voy a pedir al hermano Esteban que ore por las oraciones, pero antes de eso allí, Isaías 55, 8, 9 dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Seguimos a un Dios todopoderoso, que es imposible, ¿ok? Quiero que entiendan eso. Es imposible para nosotros, en el estado humano que tenemos ahorita, poderlo entender completamente. No podemos. Y a veces lo he dicho, que aun cuando estemos adorándolo en ese mar de cristal, en una vida eterna frente a Él, ¿cuántos de ustedes creen que van a conocer a Dios completamente? No vamos a hacerlo. Si lo hiciéramos, no lo estuviéramos adorando como lo vamos a adorar, como dice la palabra. Pero si lo vamos a estar adorando es porque la majestad de Él va a ser inclusive más grande todavía. Vamos a estar ante su presencia y no lo vamos a comprender. Y lo único que vamos a querer hacer es adorarlo. Y por eso Isaías pone estos versículos en los cuales nos muestra de que el Señor es mucho más grande que cada uno de nosotros. Sus caminos son totalmente diferentes a los nuestros. Y a ese Dios es que queremos encomendarnos en esta mañana. A ese Dios que, aun cuando nosotros no lo conocemos a Él, pero Él sí nos conoce completamente a nosotros. Nosotros lo conocemos a Él y tenemos una relación con Él y lo adoramos y lo seguimos, pero no lo entendemos completamente. Estamos limitados con este cuerpo humano. Bueno, con eso en mente le voy a dejar al hermano Esteban para que haga una oración en general por todas las peticiones que tenemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. El cantar nos pone así. Así que gloria a Dios que nos ha permitido esta mañana poder estar aquí. Wow. Las vicisitudes, las dificultades, las aflicciones estarán presentes siempre en nuestra vivir. Hasta el último suspiro usted necesitará de Dios, necesitaremos de Dios. Así que las necesidades del pueblo están aquí presentes y nos gozamos, aún con las limitaciones,
o las abundancias, estamos aquí para adorarle a Él. Inclinémonos tu rostro. Mi Dios y Señor, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, Padre. Reconociendo, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, ese Dios majestuoso, ese Dios, Señor, que todo lo puede, creador del cielo, la tierra, lo visible y lo invisible. Gracias, mi Señor, porque nos has permitido, Señor, esta mañana, aún con esta limitante de la voz, gloria a tu nombre, Señor. Venimos, Señor, pidiendo de tu ayuda, de tu misericordia, de tu comprensión, Señor, en cada una de las necesidades de este pueblo. Específicamente, Señor, reconociendo que nuestra vida es pecaminosa, que te fallamos, venimos, Señor, primeramente pidiendo, Señor, solicitando tu perdón. Sé con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a tu voluntad. Y en esta mañana, Señor, oramos por nuestros hermanos que necesitan sanidad. Familia Gaitán, familia Hernández, Antonio Hernández, Teresa Castellón, Juan Castañeda, Señor, salud y protección. Hermanos Galván, Leti Rodríguez, Natalie Lewis, así como también por el misionero Matt Cole, por su padre que necesita, Señor, sanidad en un cáncer, una batalla de cáncer, Señor. Te pido también por los hermanos Hernández, Teresita y Raúl, que les des fortaleza y salud. Sé con ellos también, Señor, con Tomás Hernández en su sanidad de corazón, sé en su vida espiritual antes que la física, Señor. Y permite, Señor, que tu misericordia, tu favor pueda ser con ellos, Señor. Te pido por mi voz también, que tú, Señor, puedas, Señor, recuperar. Oro también, Señor, por nuestros hermanos que en el mundo que necesitan tu ayuda, especialmente aquellos que son perseguidos por causa del Evangelio, Señor. Asimismo, aquellos que padecen guerras, persecuciones, hambre y salud. Hermanos en Cristo, sé con ellos, Señor. Bendíceles, tráeles, Señor, salud. Tráeles, Padre, paz. Tráeles a ellos, Señor, la necesidad de ti antes que el alimento y la propia salud. Oramos también por nuestro hermano pastor, Señor, especialmente su padre, para que tú traigas paz a su vida, Señor, para que ellos puedan permanecer, Señor, reposar en ti. Jesús, que tú, Señor, puedas, Señor, ellos afianzar a tu mano, Señor, que tu misericordia tan grande que es, pueda, Señor, traerles, Señor, esa paz que solamente tú das, Padre. Sé con la vida de la familia Hernández, especialmente tu pastor, permítele, Señor, sabiduría, paz, templanza, paciencia, Señor, y que podamos entender, Señor, tu voluntad, aún en estos tiempos de dificultad, aún cuando la muerte está a la vuelta de la esquina, no solamente para él, pero para cada uno de nosotros, Señor, porque no sabemos cuándo es nuestro último suspiro. Pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, Señor, esté siempre con cada uno de estos hermanos aquí en esta lista, Padre. Pedimos, Señor, también por los pastores, los ancianos de esta iglesia, por todos aquellos, Señor, que tienen el privilegio y la gran comisión de llevar el mensaje, las buenas nuevas al mundo, Señor, que su vida está en peligro, aún sin guerra, Señor. Sé con ellos, sus familias, provee, Señor, da salud, dales todo lo necesario, Padre, para que ellos puedan reposar en ti. Ayúdanos, Señor, a comprender tu gran voluntad que es perfecta, tu justicia, Señor, aún en momentos de dificultad como estos, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, Esteban, un tequilita. Sí, sí. Hoy sí se van a ir todos, van a decir, el pastor, escucharon, estaba promoviendo el tequila y después de que nos regaña. Bueno, vamos a entrar a un mensaje que es bastante, no imposible de predicar, sino que es un poco complejo en la forma que lo deberíamos de entender. Y voy a hacer lo mejor de poder darles lo más que he podido recopilar para poder explicar este mensaje. ¿Tiene que ver con nosotros? Es obvio. Toda la palabra que se predica tiene que ver con nosotros.
y vamos a estar entrando entonces al libro de Gálatas, pero me quiero poner ante los pies del Señor porque es un mensaje que nuevamente requiere mucha información y no quisiera de que se me vayan a perder en los próximos 10 minutos. Aguántense ahí para poderles dar lo mejor que pueda yo. Pero vamos a orar antes de entrar al mensaje. Padre, venimos ante ti, Señor, con corazones contritos y humillados, reconociendo de que necesitamos más y más de ti, Señor. Padre, venimos en esta mañana para adorarte, para glorificar tu nombre y para escuchar de tu palabra. Es tu palabra la que necesitamos, es el Padre nuestro de cada día. Es la alimentación espiritual que es mucho más importante que la alimentación física, Señor. Padre, que tu palabra haga mella en nuestros corazones. Y en esta mañana yo te pido por cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, que abramos nuestro corazón y que podamos comprender los detalles de este mensaje y que podamos ver la forma global de lo que tú estás haciendo, que has hecho y que vas a continuar haciendo, Señor, en nuestras vidas y en este mundo que tanto necesita escuchar de ti, Señor. Padre, abre nuestras mentes y nuestros corazones y ponnos atentos a poder entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos todo esto. Amén. Bueno, las promesas de Dios no caducan. ¿Ok? Las promesas de Dios no caducan. ¿Cuántos de ustedes han dado promesas o han ofrecido promesas y han fallado? ¿Cuántos de ustedes les han ofrecido algo, una promesa que se les hizo y no la recibieron? Y es interesante porque las promesas las fallamos todos. Cada uno de ustedes que está acá ha fallado, prometieron algo que no cumplieron. Y lo peor del caso es que no solamente hemos fallado a otros en nuestras promesas, pero ¿sabían ustedes que cada uno de nosotros inclusive nos fallamos a nosotros mismos? ¿Cuántos de ustedes se han hecho una promesa a ustedes mismos y dijeron, se levantaron una mañana y dijeron, yo voy a hacer esto hoy? Y abrimos nuestra boca, ¿no? Y lo prometo. ¿Y qué pasa al final del día? Nos vamos a acostar y muchos de ustedes tal vez llegan como yo. Llego, me acuesto en la almohada y digo, ¡ah! Hasta me levanto asustado y digo, se me olvidó hacer esto. Yo dije que lo iba a hacer y voy a la cama con un peso. Porque fallé a mi propia palabra. Y si nosotros tenemos esa capacidad de fallar a nosotros mismos y no hacemos lo que dijimos que haríamos, si nos fallamos a nosotros mismos, ¿cuánto más fácil no será, pienso yo, fallarle a los demás? Ahora, ¿y cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor? Levanten la mano. Aquí sí quiero levantar, que levanten la mano todos, porque todos le hemos fallado a Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Se lo merece? No. ¿Cuál es la ilustración esta? ¿A dónde nos lleva? A una sola cosa. A entender que a ese Dios que Isaías dice de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos, a ese Dios que nosotros seguimos, en Él sí podemos confiar, porque sus promesas son cumplidas todo el tiempo. No hay ninguna promesa que Dios haya hecho en la Biblia que Él no la haya cumplido. Y las que no se han cumplido es porque todavía no ha llegado el momento. Pero el Señor la va a cumplir cada una de ellas exactamente como Él lo dejó escrito. Entonces el punto es entender de que Dios no caduca en sus promesas.
sus promesas son tal como Él dijo que serían. En eso en mente vamos a estar viendo el libro de Gálatas del versículo 15 al 22. Entonces, cuando la promesa estuvo por encima de la ley, sería un doble título. ¿Por qué? Porque vamos a ver la promesa y vamos a ver la ley. Y creo que hace 2 semanas estuve predicando un poco acerca de eso y como que expliqué la forma en cómo la Biblia misma nos muestra el poder de la fe o de la justicia de Dios, y contraria a la ley, que la ley lo único que hacía es la ley mata. La misma palabra dice que la ley mata, la ley no da vida, la ley nos ponía en una situación de penalidad en la cual éramos se me fue la palabra. Bueno, habíamos pecado y no teníamos justificación de Dios hacia nosotros. Entonces la ley nos confrontaba con el pecado, es técnicamente lo que pasa. Entonces cuando la promesa estuvo por encima de la ley, ¿y cuándo ha estado la promesa por encima de la ley? Todo el tiempo. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. En nuestros matrimonios, nosotros hemos hecho promesas y las hemos fracasado en ellas nuevamente, ¿no? Entonces estoy tratando de reiterar el hecho de que las promesas que Dios hace, Él las mantiene. El hombre falla en todas sus promesas. En estos versículos que vamos a estar viendo, los pueden leer, ¿verdad? ¿Sí? Seguro que sí. Ok, vamos a leer los versículos del 15, capítulo 3 de Gálatas, del 15 hasta el 29. No lo vamos a ver todos ahora, pero todo esto es un solo mensaje y lo vamos a dividir, y ha estado dividido ya desde que empezamos el capítulo 3. Porque en el capítulo 3 empieza la forma en cómo Pablo va a exponer su defensa hacia el Evangelio de la Gracia, que tiene que ver con la justificación por fe y que no tiene nada que ver con la ley que los judaizantes estaban queriendo imponerle a los gentiles que se estaban haciendo cristianos. Y Pablo continúa defendiendo eso. Y vivimos la posición de Pablo en que por las experiencias que tuvieron los cristianos que habían nacido en las iglesias de Galicia, él les dice que por la misma experiencia debería de hacerles sentido de que no deberían de regresar a la ley. Entonces habla acerca de la experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo, con el Hijo y con el Padre. Todo eso era una experiencia increíble que les debería de dar la pauta para entender de que la ley ya no era de ningún modo beneficiosa para ellos. Pero los judaizantes continuaban en su tarea de engañar a los cristianos. Y eso quiero que entendamos. En ese capítulo habla de que ¿quién los engañó? Les dice Pablo, empieza con eso. ¿Quién los engañó? ¿Por qué se dejaron engañar? Entonces, ¿el cristiano puede ser engañado? Obviamente que sí. Podemos ser engañados. Pero Pablo los está exhortando. Entonces les recuerda acerca de la experiencia que tuvieron, y después él dice, ok, ya vieron una experiencia que debería ser suficiente. Ahora lo voy a llevar a las escrituras para que vean cómo las escrituras le dan el valor a la promesa más que a la ley. Ya vimos esos dos, la experiencia, las escrituras, hablando en defensa de la promesa. Y ahora vamos a llegar a estos versículos donde Pablo utiliza la lógica y dice, a través de la lógica le voy a hacer entender de que no deberíamos de someternos a la ley, sino que someternos a la promesa. Y él empieza a elaborar su lógica, a elaborar su defensa en cómo la promesa es
mucho más superior que la ley. Entonces vamos a ver la superioridad de la fe o de la promesa, o la inferioridad de la ley versus la promesa. Eso también debería ser otro tema. Entonces acá en estos versículos encontramos promesa, 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 y habla Pablo mucho de la promesa y la desenvuelve en una forma en la cual no queda duda al final de todo esto para nosotros entender lo que significa la promesa. Pero también la ley está involucrada en todo esto, y Pablo está poniendo las dos, uno versus la otra, y nos hace entender la diferencia de uno y el poder que tiene uno sobre la otra. Y es lo que vamos a estar diluyendo en esta mañana. Entonces, ya vimos el argumento personal del versículo 1 al 5, del versículo 6 al 14 vimos el argumento escriturario de la palabra. Ahora vamos a estar en el argumento lógico, en estos versículos desde el 15 hasta el 29. Y después de eso, vamos a entrar en el capítulo 4, que tiene que ver con el mismo tema, y vamos a ver el argumento dispensacional y el argumento sentimental. Todo esto para que Pablo pueda explicar la promesa versus la ley, y que la ley no tiene ningún poder sobre nosotros, o por lo menos no más. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Una vez que hemos entendido esto, ahora nos falta una todavía, y el argumento alegórico. Inclusive Pablo usa la alegoría aquí para poder demostrar el poder de la promesa sobre la ineficiencia de la ley. Con eso en mente vamos a entrar. Entonces, las promesas a Abraham, a David y en el nuevo pacto están cumplidas en Cristo. Memorícense eso. Si ustedes se memorizan eso, van a saber bastante teología solo con esa frase. Las promesas a Abraham, a David y las que Jesucristo mismo trajo en el nuevo pacto están cumplidas ¿en quién? En Cristo. Y ese es el argumento que Pablo va a desarrollar. Y vamos a ver algo sobre eso. Entonces Pablo utiliza la lógica en esta mañana con estos versículos para demostrar la superioridad de la promesa sobre la inferioridad de la ley. ¿Ok? Y vamos a estar estudiando mucho acá. Así es que si se les hace como que es una clase bíblica, pues qué bueno. Pero no es el objetivo. Quiero predicarles, pero predicarles en una forma en la que puedan entender ustedes lo que está pasando acá. Y vamos a entrar a los primeros versículos. Ahora sí los vamos a leer. Vamos a leer los versículos del 15 al 18. ¿Ok? ¿Y qué dice Pablo? Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Ok, ahí viene la lógica de él. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Nuevamente, si ustedes son como yo, y espero que sí, y leen eso la primera vez y se quedan, ok, ¿qué significa todo eso? Muchos de ustedes dirán, oh pastor, pero si está fácil. Qué bueno si tienen esa habilidad y ese discernimiento. Gloria a Dios y los admiro por eso. Pero no es tan fácil como aparenta. Hay mucha importancia en entenderlo bien, lo que vamos a leer. Y voy a entrar a explicarles cosas que tal vez no están acá, pero para que podamos entenderlo mejor. Entonces vamos a entrar al primer versículo. Al primer versículo sería el 3:15. Entonces, hermanos, nuevamente, bueno entender. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. Amén. A todos son cristianos. Aquellos que los exhortó y les dijo,
¿Por qué son tan necios? ¿Por qué se dejaron engañar? Esos son los hermanos, a los mismos les está diciendo esto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado. ¿Qué significa ratificar algo? Una vez que ya se terminó, una vez que se canceló, una vez que se llevó a cabo, una vez que se dice, ok, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que tú vas a hacer, está hecho ya. Una vez que el pacto está hecho, en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, dice, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Okay. ¿Qué clase de ejemplo podemos hacer acá? Estaba leyendo un comentarista, y es guatemalteco él, y dice, cuando vienen hermanos de otros países a Guatemala, porque se van a la Antigua, y obviamente yo no conozco a los hermanos guatemaltecos que están acá, tal vez algunos de ustedes han estado ahí, pero supuestamente hay tantas cosas que venden en las calles, y entonces cuando las iglesias traen invitados, una de las cosas que el pastor les dice es lo siguiente: ok, si van a ir al mercado y van a ir a comprar a la calle, respetemos a los vendedores. ¿En qué punto? ¿En qué sentido? Ok, respetémoslos de que, ok, entiendan algo. En cualquier mercado, ¿conocemos la palabra regatear? Sí, ¿verdad? ¿A dónde se regatea? Donde nos den la oportunidad, ¿verdad? Todo el tiempo lo vamos a hacer. Entonces, aún en el mercado, ¿podemos regatear? O primeramente en el mercado. Por ejemplo, las tiendas. ¿Ustedes se van a meter al Macy's? ¿Pueden regatear? ¿Por qué no? Es que estos americanos son diferentes, ¿verdad? No aprenden de nosotros. Allá ustedes llegan a cualquier tienda en Guatemala, en Centroamérica, toda Latinoamérica, allá puede regatear uno. Aquí no. Aquí no se regatea. ¿Sí me entienden? Entonces él dice, el pastor dice, cuando vienen invitados y van a ir al mercado y van a regatear, háganlo, está bien. Pero una vez que ya quedaron en que esto es lo que van a pagar, ya no se echen hacia atrás. Porque es una deshonra para ustedes y para el vendedor. Porque un vendedor va a regatear hasta donde él pueda. Y va a llegar hasta donde ustedes tal vez lo empujen. Pero tenemos que respetar que si una vez dijimos, mira, te lo vendo en 20, te doy 15, no, 13, no, 12, no. Ok, lo último, 11, hasta ahí. Y si ya dijo el vendedor, 11 hasta ahí, y tú continúas, pero te doy 9, solo eso tengo, mira. Ya están abusando, ¿ok? Y no que no se pueda, porque a veces pudiéramos sacar un poquito más, ¿no? Pero una vez que decidimos, ok, te lo compro en 10. Y el vendedor dice, ok, 10. ¿Y qué hace uno? Saca su carterita, empieza a sacar los 10. ¿Sabes qué? Yo pienso que no vale los 10. Yo creo que 8 te voy a dar. Ya allí ya se arruinó todo. Que estamos dejando una mala conducta, una mala ética de negocio, de negociar. Y estamos no solamente ofendiendo a nosotros mismos, pero estamos ofendiendo al vendedor. ¿Sí me entienden? Porque ellos tienen derecho de vender, sí, obviamente, por eso están ahí, ellos se ganan la comida de la misma manera que nosotros lo hacemos. Entonces, Pablo, con esa ilustración, lo que les quiero decir es que Pablo dice, si nosotros como humanos llegamos a un punto en el cual hacemos un pacto o un negocio, y una vez que decidimos, ok, esto es lo que tú vas a dar, y esto es lo que yo voy a dar, y ya no lo modificamos, sí, ya no le agregamos ni le quitamos, ya lo dejamos exactamente como... Si nosotros hacemos eso, ahora, ¿cuál sería entonces la oportunidad de que Dios fallara en sus promesas? ¿Ok? Nuevamente, si nosotros como humanos pecadores, fallidos, que nos encanta aprovecharnos de los demás, solo uno se rió, todos los demás no, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros llegamos a hacer eso, a respetar al hermano o a quien sea, si como humanos nos respetamos en esas cosas, ¿cuánto más Dios no va a hacer en sus pactos?
Amén. ¿Me van siguiendo? Ok, ya estuvo. Ilustrativamente ya les expliqué eso. Ok, ahora vamos a seguir. Entonces, una vez ratificado, dice, entre humanos, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Porque ya llegaron a un punto en el cual ya no deberíamos. ¿Ok? Entonces, esa es la confirmación de Pablo en su lógica de que aún los humanos respetan los tratos. Y si los humanos respetan los tratos y no los alteran una vez que se han definido, ¿por qué Dios va a hacer eso con sus tratos, con sus pactos, con sus promesas? Es obvio de que Pablo está diciendo, mira, la lógica nos dice de que no lo va a hacer. Dios no hace eso. Dios no es como nosotros. Y si nosotros no somos como Él, pero ni aún nosotros que somos malos, pecadores, pero honramos, ¿cuánto más no va a honrar el Señor en sus pactos? Amén. Ok, ¿entendido? Ok, vamos adelante entonces. Ahora bien, llegamos al siguiente versículo, 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas, ok, ¿las promesas de quiénes son? De Dios. ¿De dónde vinieron? De lo alto, ¿no? De Dios para el hombre. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Ok, ¿cuál es la descendencia de Abraham? Todos, ¿verdad? Pero al final, Cristo. ¿Ok? Porque ese es el concepto acá. Ver que la promesa que se le hizo a Abraham es cumplida en Cristo. Mantengan eso en mente. Por eso les di el pasaje anterior. Entonces, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas. Ahora, ¿cuántos descendientes tuvo Abraham? ¿Cuántos descendientes tuvo Abraham? Bueno, si me dijeran muchos estaríamos bien. Si me dicen 2 estaríamos mal. Si me dicen 1 estaríamos bien. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Ni 1 ni 2, tuvo más. ¿Abraham se volvió a casar después de Sara? ¿Y tuvo hijos? Oh, ok. ¿Y el primer hijo cuál fue? Ismael. ¿Era el hijo de la promesa? No. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac, hijo de Sara. Entonces, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. Una, singular, no es plural. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas. Y aun cuando dice acá que es singular, no está hablando también necesariamente de su hijo, que solo era el hijo de promesa. Para Abraham solo era uno. ¿Quién? Isaac. ¿Ok? Todos los demás no entraban en la promesa, porque la promesa fue muy clara para uno nada más. Entonces, ¿y Isaac a quién tuvo? A Jacob. Ok, entonces la promesa fue dada a Abraham para que fuera dada a Isaac, para que fuera dada a Jacob. Y esa era la descendencia. Y eventualmente íbamos a llegar a Cristo. Entonces la descendencia que él promete, la promesa que él le da a Abraham es una descendencia singular que iba a ser cumplida en una persona. Cristo. La promesa de Abraham era de que mira las estrellas del cielo y la arena del mar, así serán tus descendientes y todas las naciones van a ser bendecidas por tu descendiente. Entonces, y decimos, ok, ¿cómo iba Abraham a bendecir a tanta gente? Él no iba a poderlo hacer. Isaac no lo iba a poder hacer. Jacob no lo iba a poder hacer, pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque Él viene y muere por todos los pecados del mundo. ¿Y quién bendice a las naciones? Jesús. ¿Quién salva? Jesús. ¿Quién sana? Jesús. ¿Quién promete y cumple? Jesús. Entonces la promesa que fue dada a Abraham iba a ser una promesa que no solamente es eterna, pero que iba a ser definida en Cristo nada más. Y quiero que entiendan esto, ya después se lo voy a explicar más, pero entiendan esto. Todos los pactos que se dieron en el Viejo Testamento terminan con Cristo. ¿Ok? Quiero que entiendan eso.
Todos los pactos tienen que ver con Cristo. ¿Ok? El pacto davídico, Cristo. El pacto palestino, Cristo. El pacto mosaico, aun cuando es condicional, tenía que ver con Cristo. Y ya les voy a explicar por qué más adelante, si es que llegamos ahí ahora. No creo que vayamos a llegar ahí, pero aguántense. Ok, ¿me van entendiendo? Ok, entonces, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. Ok, ¿de cuál promesa estamos hablando para empezar? ¿Cuál es la promesa que se le dio a Abraham? De que su descendencia iba a ser inmensa, ¿ok? Pero que iba a ser bendecida también. Pero la promesa fue basada en Dios haciendo esa promesa a él mismo, por amor a su nombre. No lo hizo con Abraham. Nuevamente, cuando hay un contrato o hay un negocio que nosotros hagamos humanamente acá, lo hacemos entre dos personas. Nunca podemos hacer un negocio nosotros solos. Tiene que haber alguien más. Dios, cuando hace sus promesas, Él no necesita de nadie. Él promete algo y lo lleva a cabo. Y Él lo hace. Y no pide permiso, ni dice lo voy a hacer si tú haces esto. Y es lo que la ley llega a enseñarnos, de que en la ley, la promesa para Abraham era muy diferente que lo que vino en la ley. Porque la promesa para Abraham era de que Dios lo iba a hacer todo. Él iba a bendecir al mundo a través de él. ¿Pero por qué? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Ok? Génesis 15:6. Entonces, si eso es cierto, básicamente estaba diciendo el Señor de que iba a bendecir a Abraham porque él había creído en él. Ahora, no porque él había creído lo iba a bendecir a las naciones, sino porque eso es una promesa que él quería llevar a cabo. Entonces, Abraham creyó y le fue contado por justicia. En pocas palabras, Abraham fue salvo en el momento en que creyó en Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces, ¿cómo se compara eso con la ley que le llegó, con la ley mosaica que vino a través de Moisés? Okay. Esto era, lo de Abraham era gracia. Él creyó y le fue contado por justicia. Dios lo perdonó, Dios lo justificó. ¿Ok? La ley viene y la ley es de esta manera. La ley dice, el pueblo israelita necesita entender de que eventualmente voy a mandar un Mesías porque se lo prometí a Abraham. Pero para que ellos puedan entender y llegar a ese punto, lo voy a amenazar. Estoy usando la lógica. Okay. Lo voy a amenazar. ¿Qué fue la ley? Una amenaza. ¿Sí o no? ¿Cómo fue la amenaza? Si ustedes hacen esto, yo les doy esto. Si ustedes no hacen esto, van a terminar así. Maldición y bendición. ¿Se recuerdan que lo replicamos 2 semanas atrás? Yeah. Maldición y bendición. ¿Ok? Si cumplen, son bendecidos. Si no cumplen, son maldecidos o malditos. ¿Ok? ¿Cuántos cumplieron? Ni uno. ¿Por qué no cumplieron? Porque no pueden. No podían ni lo van a poder hacer. ¿Cuántos pueden cumplir la ley? Nadie. Entonces la ley a través de Moisés es una amenaza que viene. El Señor viene, ok, aquí viene la amenaza para ustedes. Le di una promesa a Abraham, pero a ustedes lo voy a amenazar. O hacen esto y viven, o no lo hacen y mueren. Es lo que les dice. Y ya vamos a seguir, obviamente. Eso es solo una puntita de lo que queremos explicar ahorita. Entonces, las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, Cristo. Ok, pero como les dije, todos los pactos y todas las promesas terminan en Cristo. Entonces, la promesa que le fue dada a Abraham termina en Cristo. ¿Ok?
Y ahorita solo estamos en la promesa, no hemos llegado a la ley todavía. Aquí puedo hacer un énfasis y empezar a hablar acerca de la ley para ver qué tiene que ver con esto ahorita, pero nos vamos a perder y nos vamos a quedar un poco aturdidos. Así que vamos a continuar acá. Entonces, vimos de que la lógica humana nos dice de que si los humanos hacen tratos y ellos los honran, entonces Dios va a honrar mucho más sus promesas. Ok, esa es una. Ese es el poder de la promesa. Otro es que la promesa que fue dada a Abraham es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque termina con Cristo, tiene que ver con Cristo. Ok, entonces, en ese punto, la promesa a Abraham fue de una herencia eterna, ratificada una y otra vez por repetición a los patriarcas, embellecida por la promesa a David del gran rey y llevada realmente a su cúspide en el nuevo pacto. Y todo apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Todas las bendiciones abrahámicas, todas las bendiciones davídicas, todas las bendiciones del nuevo pacto están en Jesucristo y solo en Él. ¿Ok? La herencia a Abraham, la promesa. Viene el Señor y ¿quién habló con Abraham? Dios mismo. Él se le apareció, es lo que dice la palabra, ¿ok? Y de ahí continuó con sus descendientes. Él también se le apareció ¿a quién? A Isaac personalmente y le da otro poquito más de la promesa. El Señor está expandiendo la promesa y cada vez a uno de sus descendientes se les presenta Él personalmente y hace la promesa con ellos. Él hizo la promesa con Abraham, le dio la promesa a Abraham, se la dio a Isaac y se la dio a Jacob. Y cuando termina con Jacob, ya le dio la promesa. ¿Qué pasa con Jacob y su descendencia? ¿Qué tanto hemos leído la Biblia? ¿A dónde termina Jacob? Termina en Egipto, porque hay una hambruna y manda a sus hijos. Y José está allá y él es el mero mero. Y de ahí manda a sus hijos para que le vayan a comprar comida con dinero. ¿Y qué dice? ¿Qué hace José? Los encierra y dicen, voy a dejar el menor acá, váyanse ustedes y me traen al otro. Y bueno, y empieza, y Jacob dice, no, voy a perder a mis dos hijos, ya perdí a José, ahora voy a perder al otro, Benjamín. Y ahí va, y se va con ellos, ¿no? Al final de todo eso, el punto que quería hacer es esto. Una vez que muere Jacob, ¿qué pasa? ¿Lo entierran? Ok, sí, obviamente. Y ¿cuántos quedaron de la descendencia de Abraham hasta ese momento cuando Jacob muere? ¿O cuántos entraron en Egipto? 75 o 70. Ok, ¿alguien da más? ¿80? ¿No? Ok, ¿esos fueron todos los que quedaron de la descendencia de Abraham? Porque ya pasaron muchos años. Desde Abraham hasta Jacob ya pasaron años, ¿ok? Entonces, ahora la promesa que Dios le había dado en Deuteronomio les dice que el pueblo iba a quedar preso por ¿cuántos esclavos? ¿Por cuántos años? 400 años. Ahora este remanente de Abraham a través de Isaac y Jacob llegan a Egipto y son los que forman ese pueblo de esclavos por 400 años en Egipto. Pero Dios a cada uno de ellos, de esas descendencias, vino y personalmente les daba la promesa. Se la dio a Abraham, se la dio a Isaac, se la dio a Jacob. Ahora están presos, esclavos, 400 años. ¿Y qué hace el Señor? Oh, ya sé, voy a mandar a Moisés para que los amenace. ¿En qué les iba a ayudar eso? Yo les expliqué por qué la ley. Pero vamos a continuar, porque todavía no hemos llegado ahí, ¿ok? Quiero que continuemos para que podamos entenderlo mejor. Versículo 17. Entonces lo que digo es esto. Pablo, nuevamente, ¿no? Usando la lógica. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde. Ok, allí tenemos que hacer una pauta. ¿Por qué? La ley que vino 430 años más tarde. ¿Cuándo fue dada la promesa? ¿O a quién fue dada la promesa? Abraham. ¿A cuánto tiempo
pasó desde Abraham, cuando recibe la promesa de Dios, hasta que el pueblo quedó esclavo por 400 años. Si la palabra dice de que estuvieron presos por o Pablo acá, miren lo que dice Pablo, la ley que vino 430 años más tarde ¿de qué? ¿De cuál promesa? Que le había hecho Abraham, ¿ok? Si hacemos la cronología y empezamos a contar los años desde Abraham hasta el día de la esclavitud de los israelitas, no suma. Abraham recibe la promesa y vive el resto de su vida, los años que hayan sido, y podemos encontrarlos ahí, pero no lo tengo el número ahorita, pero es lógico de que Sara muere, él se vuelve a casar, tiene más hijos, eventualmente él muere. Tiene a Isaac tiene su familia, crea a sus hijos, Jacob también nace, Jacob tiene los 12 que son las 12 tribus de Israel, ¿ok? ¿Ya pasó cuánto tiempo ahí? Varios años. Más de 100 años. Y si estuvieron 400 años de esclavos, entonces 430 no hace sentido. La pregunta sería entonces, ¿cómo llega Pablo a poder discernir o averiguar de que son 430 años más tarde? Ok, por esto. Fácil, ok. El Señor viene y le da la promesa a Abraham. Ok, Abraham la acepta y dice, gloria a Dios, qué bueno, pum. Y él, y se tarda para que Sara pueda tener a su hijo. Sara tiene a Isaac, viene el Señor, le habla a Isaac y le da la promesa también. Isaac tiene a sus hijos y Jacob nace, Esaú y Jacob, y el pleito entre ellos dos. Jacob era el menor y fue el que iba a ser el mayor. Para él iba a ser la promesa. Viene Dios y le habla en Betel, en Penel, y le da la promesa nuevamente. Entonces, la promesa, de acuerdo a como Pablo la ve, y lo cual hace mucho sentido, vino 430 años más tarde, dice. ¿Qué significa eso? La ley que vino 430 años más tarde. Entonces, 430 años más tarde, ¿después de qué? ¿Después de Abraham? ¿Después de Isaac? ¿O después de Jacob? Y la respuesta debería ser el último. Porque es lo único que hace sentido. Lo otro no hace sentido. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la ley vino 430 años más tarde de que la promesa se había dado. ¿A quién se le dio? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Fue el último, el que entró en Israel. Entonces, él era el de la promesa. Él era el que Pablo utiliza para decir 400 años más tarde. Porque si no, no hace ningún otro sentido. ¿Ok? Entonces, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente. En pocas palabras, Dios ya había hecho un pacto con Abraham, le había prometido todas las naciones y bendiciones, y que Dios iba a bendecir a todos por medio de él. Y si él ya lo había hecho, ya estaba ratificado, entonces la ley que vino 430 años más tarde, ¿podía borrar ese pacto? No. Y si no lo borraba, entonces, ¿qué hace ese pacto ahí? Cuando ya dijimos que era una amenaza, técnicamente. Entonces, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. En pocas palabras, Dios ya había hecho un pacto y Él no lo iba a cambiar, porque Dios no cambia. Sus pactos, sus promesas se quedan exactamente como los había hecho. Entonces, la ley llega 430 años más tarde. ¿Iba a invalidar el pacto? No. Es obvio, lo está diciendo el pacto. La lógica dice de que no lo iba a hacer. No iba a anular la promesa.
Ok, qué bueno. Si no la iba a anular, ¿para qué lo manda entonces? ¿Para qué manda la ley el Señor? Entonces, Pablo está apelando a la confirmación. Ahora la cronología. Dice, por el tiempo, entonces podemos ver de que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, 430 años más tarde, manda la ley. ¿Con qué propósito? Todavía no llega allí. Pero él está diciendo, él mandó la ley 430 años más tarde. Y esa es la cronología. Entonces, Pablo está usando la lógica. Dice, ok, miren la cronología. Después de Jacob pasaron 430 años hasta que Dios mandó la ley en el Sinaí. ¿A través de quién? Moisés. ¿Y quién más? Ya vamos a llegar ahí. ¿Quién más estuvo involucrado en la ley? ¿Para cuándo se le dio a Moisés? Jehová. ¿Y quién más? ¿Mande? Bueno, ellos eran parte del pueblo de Israel, pero estoy hablando de arriba hacia abajo. Bueno, Dios es trinitario, eso es obvio. Pero, ok, estoy queriendo un punto, ya se lo voy a explicar. Y el punto es, ¿habían ángeles? ¿Y la ley fue dada por medio de Dios o por medio de los ángeles? Ajá. Si Dios utilizó intermediarios para dar la ley, ¿por qué lo hizo? Porque en sus promesas Él no usa intermediarios. Cuando llegó Abraham, ¿quién llegó a hablar con Abraham? Dios. ¿Quién habló con Isaac? Dios. ¿Quién habló con Jacob? Dios. ¿Quién habló con Moisés? Dios. Pero al dar la ley, y ya vamos a verlo, están involucrados millones de ángeles. Y si quieren, lean Hechos 7, si no me equivoco, cuando Esteban está siendo apedreado y él da este testimonio increíble y empieza a hablar. Ok, y allí él menciona de que los ángeles fueron utilizados como intermediarios para dar la ley. Y dice uno, ¿en serio? Sí, en serio, ahí está. Entonces, la ley, en ese sentido, y por lo mismo que usó intermediarios, es inferior a la promesa de Dios. Porque las promesas eran dadas directamente por Él, pero la ley fue dada con intermediarios. ¿Sí me entienden? Ahora vamos a entrar a ver la inferioridad de la ley. Todavía no, pero ahí vamos. Entonces, ¿por qué si la herencia... Acuérdense de todo lo que estamos leyendo acá. ¿Por qué si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa? ¿Ok? Pero cuando yo lo leí como pregunta, pero no es una pregunta. Es una afirmación. Porque si la herencia depende de la ley, muy diferente. ¿Sí me entendieron? Porque si la herencia depende de la ley, Pablo está haciendo la lógica, él está exponiendo, él no está diciendo que esto es cierto, él está tratando de darles a entender. Ok, vamos a suponer de que la herencia depende de la ley. ¿Cuál herencia? La herencia que se le había dado a Abraham, que se le había prometido que todas las naciones iban a ser bendecidas por él y por su descendencia. Ahora dice Pablo, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Entonces él está diciendo, si vamos a darle más valor a la ley porque vino después de la promesa, porque generalmente ¿cómo pasa? El Señor, ¿se recuerdan que la Biblia es estudiada de esta manera? Es una revelación progresiva, ¿amén? Porque nos da un poquito y vamos agarrando el concepto mayor a medida que vamos estudiándolo más. Entonces, si eso es cierto, a medida que Dios nos da más, se supone que ese más es mejor, pero en este caso no es. Miren lo que dice Pablo, porque si la herencia dependiera de la ley o depende de la ley, entonces ya no depende de una promesa. ¿Sí me entienden? Entonces, porque si la herencia dependiera de la ley,
¿A dónde estaría la herencia entonces? No existiría. ¿Ah? No estaría. Pero él continúa y dice, pero si Dios se la concedió a Abraham, ¿qué le concedió? La promesa, ¿ok? Por la herencia en este caso, ¿ok? Porque estamos hablando de la herencia, ¿ok? Pero si Dios se la concedió a Abraham, ¿qué le concedió? La herencia que le había prometido, ¿amén? Entonces dice, por medio de una promesa, Dios lo hizo. Le dijo que le prometió que lo iba a hacer y lo va a llegar a hacer. Entonces, Pablo dice, usando la lógica, Dios es íntegro, Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Y si Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir las naciones, Él lo va a hacer. En pocas palabras, porque la ley vino después, no significa que la ley iba a usurpar o a eliminar la promesa. La ley no tiene nada que ver con la promesa directamente, indirectamente sí, directamente no, porque no elimina la promesa para nada. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Por qué entonces la promesa es superior a la ley? Porque la promesa por medio de Abraham fue dada 430 años antes de la ley. ¿Ok? Ahora, nuevamente, ¿ya entendieron los 430 años? Porque la realidad es que desde Abraham, desde el día de la promesa hasta el día del Sinaí, cuando Dios le está dando la ley a Moisés, pasan más de 600 años. Entonces esos 430 años no harían sentido, a menos que lo tomemos como que la promesa fue dada a Jacob, lo cual es correcto porque Dios habló directamente con Isaac y Jacob. Entonces, porque la promesa por medio de Abraham fue dada 430 años antes de la ley. Entonces, ¿por qué es superior la promesa sobre la ley? Porque la promesa tuvo su cumplimiento completo y final en Cristo. Y porque la promesa es irrevocable e incambiable. Una promesa no se puede cambiar. Y porque la promesa es completa, suple las necesidades espirituales. En pocas palabras, la promesa cumplía todo. ¿No había necesidad de la ley? No necesariamente. Entonces, la promesa vino a Abraham, era divino y por lo tanto incondicional. Era eterna y por lo tanto irrevocable. Fue amable y por lo tanto inmerecida. La promesa es la promesa que Dios le dio a Abraham, comenzando en Génesis 12 y repitiéndola varias veces. Aquí viene, ¿ok? Repitiéndola varias veces a los otros patriarcas. Es lo que les estaba explicando. Que Dios bendecirá, que Dios traerá salvación. Lo demostró en el caso de Abraham. Abraham es justificado por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Dios hizo promesa de bendición y salvación a través de Abraham para el mundo. ¿Sí me entendieron? Ok, lo voy a dejar ahí. Vamos a hacer el otro punto después. Y lo voy a dejar ahí porque les voy a explicar algo ahorita, ¿ok? Pongan atención, esto es lo más importante ahorita. Vamos a tratar de ver los pactos, ¿ok? Miren, el pacto abrámico tiene que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham. Todas las naciones iban a ser bendecidas a través de su descendencia, que iba a ser Cristo. ¿Amén? Ok. Entonces llega la ley. ¿Qué hace la ley? Bueno, además de nada, hace mucho. Porque sí hace mucho, ¿ok? Porque ¿qué hace? La ley llega por la transgresión de pecados, dice, y lo vamos a leer después. No ahora, pero mañana, el otro domingo. Entonces, ¿qué pasa? La ley viene y el Señor la utiliza. Y yo se los expliqué esto cuando les hablé de la bendición y la maldición. ¿Cómo? En el sentido de que Dios a Abraham le promete la descendencia y que las naciones iban a ser bendecidas, y en Cristo iban a ser bendecidas. Y es muy claro, Cristo era la descendencia de Abraham, ¿ok? Entonces, ¿para qué la ley, Señor? Ok, la ley fue dada, y se los expliqué de esta manera, porque cuando la promesa llega a Abraham, es una promesa personal, que es dada a alguien nada más, no al mundo entero. Entonces, Abraham entiende, pero no es un mensaje global o general.
Dios promete, pero a una persona. No le promete al mundo entero. Entonces, la semilla de Abraham, que es Cristo, iba a venir. ¿Cuándo? ¿Cuántos años después? 1500, casi 1700 años después, Cristo iba a venir. Ok, si contamos los 430 años de esclavitud, bueno, llegan a ser cerca de los 2000 años, ok. Entonces, 2000 años, vamos a ponerle así, hacer un número redondo. 2000 años después de Abraham, Jesucristo viene. Pero 430 años después de que la promesa fue dada personalmente e individualmente a Abraham, el Señor dice, tengo que preparar el mundo. ¿Para qué? Para que entiendan de que son pecadores y que necesitan un Salvador. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ok, ya sé, voy a mandar la ley para confrontarlos con ella. La ley iba a ser un espejo que los iba a confrontar con el pecado y les iba a decir que son pecadores y que han ofendido a Dios, que han estado en rebeldía con Dios y que necesitan ser perdonados y ser salvos. ¿Sí me entienden? Entonces el Señor dice, tengo que preparar el mundo. ¿Para qué fue Israel llamado? Para que fuera ejemplo a las naciones y que llevaran el mensaje a las naciones. Y el Señor a través de la ley dice, ok, este va a ser mi pueblo, yo les voy a enseñar y van a temer y los voy a proteger también porque ellos no van a ser como los demás. Una vez que les dé la ley, ellos van a decir, wow, el Señor es súper poderoso y no podemos fallar a la ley. Y todo el mundo alrededor, ellos eran paganos y hacían lo que les daba la gana. Entonces el Señor viene con la ley, protege a su pueblo. Porque les da algo difícil de hacer, pero al mismo tiempo entra miedo en ellos y dicen, ok, no nos podemos ni juntar con los demás porque son pecadores. ¿Sí se dan cuenta cómo protegió el Señor a Israel? Pero al mismo tiempo tenían que llevar el evangelio y no lo hicieron. Y fallaban todo el tiempo. Y les da los sacrificios. Y les da la ley moral. Y les da la ley espiritual. Y les da todas estas cosas. Y la otra semana va a estar mejor, les aseguro. Ok, que ahora. Pero, y les da todas estas cosas. ¿Para qué? Para que prepararan el pueblo y el mundo entendiera de que son pecadores. Y ese era el mensaje global que Dios quería mandar. Y lo manda a través de la ley. Para que todos pudieran verse en el espejo y decir, yo he pecado. Yo mentía antes, pero no sabía hasta que la adivinaron que me dijo que era mentiroso. Entonces ahora sí, yo soy pecador. Yo soy adúltero. Yo soy un criminal. Yo soy esto, yo soy... Y todo, ahí estaba. Eso es lo que vino a ser la ley. ¿Saben cuántos mandamientos hay en la ley? 613. ¿Ok? 300 tantos de ellos son negativos, 200 tantos de ellos son positivos. ¿Positivos en qué sentido? Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Negativos, no hagas esto, porque si lo haces, te mueres. O vas a ser maldito, maldecido. Para eso fue la ley. Entonces el Señor prepara al planeta Tierra, al mundo, para que entiendan que son pecadores y la única forma de hacerlo era a través de la ley. ¿Qué tenía que ver con la promesa? Nada y mucho. Nada, porque eso no alteraba la promesa. Pero mucho porque estaba preparando al mundo para entender que son pecadores y que la promesa se había dado y que sin ellos entender que eran pecadores no iban a recibir la promesa. ¿Sí me entendieron? Están bien perdidos ustedes ahorita. Ya no saben ni cómo van a salir de acá. Ok, déjenme darles más. ¿Cómo se dan los pactos? Y la promesa ayudó a que todo se cumpliera exactamente. Ok, por ejemplo, el pacto era que la herencia de Abraham iba a bendecir a las naciones. Jesucristo viene como el Hijo de Dios, muere en la cruz, vive una vida perfecta y santa y a través de su sacrificio Él ofrece salvación a todos los que creyeron en el Viejo Testamento, a todos los que creyeron cuando Jesús estaba vivo y a todos los que iban a creer por el resto de nuestras vidas hasta que Jesús regrese nuevamente, el Señor los iba a salvar. Ok, esa era la bendición que se le había prometido a Abraham. ¿Ya terminó? No, todavía no, porque todavía no regresa el Señor. Cuando regrese ahí se termina. Ok, entonces terminaba con Cristo. La ley también terminaba con Cristo. Y miren cómo funciona la ley en este sentido. La ley estaba llena de sacrificios y todos los sacrificios que hacían apuntaban ¿a quién? A Jesús.
sacrificio que hacía era simbólico que el Mesías iba a venir, iba a morir. Cada sacrificio que hacían, eso era exactamente lo que estaba enseñándoles el Señor. Ok, ustedes tienen que sacrificar, porque eventualmente yo voy a sacrificar a mi propio hijo, porque es la única manera. Ustedes no pueden. Entonces, ese sacrificio que estamos haciendo era simbólico, alegórico, mostrando de que eventualmente Jesús iba a venir a morir por los pecados del mundo. Pero ahora el mundo ya debería de saber que eran pecadores, porque para eso mandó la ley. ¿Sí me entendieron? Ok, ahora, el sacerdote mayor en el proceso de los sacrificios durante la ley, ¿qué hacía? Sacrificaba sacrificaba animales, ok, por ahí vamos bien. Pero antes de poder él presentar ofrenda a Dios por perdón de los pecados de todas las tribus de Israel, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ofrendar por sí mismo, ok, porque era pecador. Entonces Jesucristo llega a ser el sacerdote mayor y no, pongan atención a esto, es muy importante. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el tiempo de la ley? ¿De qué tribu? Los levitas, ok. ¿De dónde venía Jesús? De la tribu de Judá. ¿Y por qué lo cambió el Señor? Lo cambia porque Jesús no podía ser de la tribu de los levitas, que eran unos sacerdotes pecadores. Y no tenía que venir de esa línea. ¿Por qué? Porque a Abraham se le había dado la promesa que el Salvador del mundo iba a ser alguien como Melquisedec, que tenía nada que ver con los levitas ni con las 12 tribus de Israel. ¿Sí me entienden? Entonces él le quita el sacerdocio. En la ley lo promueve a través de los levitas, pero cuando viene Cristo dice, este es el sacerdote mayor ahora. Y cuando él muere, el velo del templo se rompe. ¿Por qué? Porque ahora ya no ese sacerdote muere una vez y por todos. Ya no necesitaba que ofrecer sacrificios continuos como lo hacían los sacerdotes en el Viejo Testamento. ¿Sí me entienden? Y hay mucho más ahí, que ya no tengo tiempo, ya llegué al final. Y la otra semana va a estar mucho mejor, obviamente. Pero el punto acá es que a David, en el caso de David, ¿qué se le promete a David? ¿Cuál es la promesa de davídica? Ok, un rey para siempre, ok, un rey eterno, ok. ¿Iba a ser los hijos de David? No. Iba a ser un descendiente de David. ¿Y en quién se da? En Cristo. ¿Quién va a reinar sobre Israel eventualmente? Bueno, él ya reina porque él es Dios. Ya se los he dicho esto, ¿no? Los que han estado ahí los martes conmigo. Pero él reina ya, pero eventualmente, literalmente, él va a estar ahí reinando por ellos. Entonces, ¿en quién se da? En Cristo. Las promesas a Abraham, las promesas a David están dadas en Cristo. Había algo más que les tenía que decir, pero creo que ahí vamos a parar. Entonces, lo que vimos hasta ahorita fue la superioridad de la promesa. ¿Ok? La superioridad de la promesa. Esto es lo que les había dejado. Habían 613 mandamientos, ok, en la ley. Y de esos 613, 248 mandamientos son positivos de acción. Tenían que hacer estas cosas, el Señor les deja. Y 365 mandamientos negativos de no hacer. Entonces, y la ley estableció las pautas para el comportamiento y declaró los actos que serían delitos. Eso es lo que vino a hacer la ley. La ley decretó el castigo que se había de imponer sobre los que la violaban cometiendo delitos. La ley abrió las posibilidades de excepciones en casos especiales para suavizar lo severo de sus normas.
Ilustración: las ciudades de refugio que ellos establecieron fueron establecidas para amparar a los que habían matado por accidente hasta que pudieran establecer la inocencia o culpabilidad. Entonces la ley, por un lado, es negativa, pero por otro lado estaba protegiendo al pueblo. ¿Sí me entienden? Y no solamente protegiendo al pueblo, pero formando a un pueblo que tenía la obligación de expandir el mensaje de la promesa que se le había hecho a Abraham. Pero nunca lo hicieron. Y no lo lograron hacer. ¿Cuál es el remanente? ¿Se recuerdan cuando ellos, primeramente las 10 tribus de Israel están con, los reyes hacen todo lo que les da la gana y hacen un montón de cosas feas? Viene el Señor y los elimina las primeras 10 tribus del norte y las asimila con otras culturas y las desaparecen. Y ahí se quedan 2 tribus en el sur. Llega el Señor, manda a Nabucodonosor y llega él y el Señor dice: este es mi siervo. Y él es el que lo iba a usar para llevar a Jerusalén, a Judá al cautiverio. 70 años es llevado al cautiverio. Después de que regresan, no regresan todos, muchos se quedaron por allá, y todos de los que regresan, no todos son creyentes todavía. Entonces al final, cuando vemos el libro de Malaquía, que es el último libro de la Biblia, del Viejo Testamento, perdón, nos damos cuenta de que el remanente de Israel son como de 30 a 50 mil personas. ¿Qué tan bien les fue con la ley? ¿Por qué les fue mal? No fue porque la ley fuera mala. La ley no es que era mala, ¿no? Sino que les estaba dando a demostrar de que nunca ellos podían cumplirla. Exactamente. Y ese era todo el objetivo, que los preparara para poder aceptar a Dios o aceptar la promesa que venía en el Mesías. Bueno, solo hicimos un punto ahora. Vamos a hacer el otro la próxima semana y vamos a llegar, empezamos en el versículo 15, vamos a llegar hasta el 22. Entonces, la otra semana terminamos el versículo 22 con otro punto más. Vimos la superioridad de la promesa y todavía no hemos terminado, ¿ok? Y vamos a ver la inferioridad de la ley en el próximo mensaje y vamos a combinar las dos al final para entender mejor lo que hace una versus la otra. Así que, ¿dónde estamos? Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, por este libro de Gálatas que es precioso, Señor. Cuánto me hubiese gustado conocerlo mejor desde hace mucho tiempo atrás, pero nos estás prestando esta oportunidad ahora, Señor, y es en tu tiempo que nosotros venimos a ti, Señor, a poder aprender. Y gracias, Señor, porque nos permites. Gracias por este libro de Pablo que es tan, pero tan lleno de conocimiento teológico y que trae tanta sabiduría para que nosotros podamos entender el Dios al cual nosotros seguimos. Un Dios que promete y cumple. Un Dios que ha hecho todo perfecto. Un Dios que aún a través de la ley nos muestra beneficios. Padre, gracias porque tu palabra es eterna, es verdad y hace justicia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das, por mis hermanos, por estar atentos a escuchar y aprender, Señor. Instálos a ellos a que busquen estudiar por sí mismos y escudriñar tu palabra, Señor, para poderse preparar también, y que los domingos no vengan esperanzados solo a lo que tú tienes que enseñarnos, pero también lo que ellos han aprendido, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia que tienes sobre cada uno de nosotros, y es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Vamos a recoger las ofrendas y los hermanos van a pasar a recogerlas. Vamos a orar por ellas, ahí donde estamos. Padre, gracias.
por la oportunidad que nos da, Señor, y es un privilegio poderte ofrendar a ti, Señor. Tú nos has dado tanto más de lo que merecemos. Es tu gracia la que nos sostiene. Y a través de tu gracia, Señor, hay tantas provisiones además de esa. Y muchas de ellas tienen que ver con las finanzas. Y tú nos has dado, Señor, vivimos en uno de los países más ricos de este mundo. Vivimos en un tiempo en el cual no nos falta nada acá, Señor. Y deberíamos de vivir agradecidos. Y es lo que queremos hacer en esta tarde. Estar agradecidos y ofrendarte un poco de todo lo que tú nos has dado. Pero que no sea por obligación, ni por compromiso, pero que sea por el amor que sentimos hacia ti, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, porque somos tuyos. Ovejas de tu prado somos, Señor, y te pertenecemos en todo el sentido de la palabra. Y lo que te ofrendamos, Señor, no es nada en comparación con todo lo que tú ya nos diste. Gracias, Padre, por aquellos que te pueden dar con un corazón alegre y aquellos que no pueden. Padre, provéeles las capacidades y las oportunidades para poderlo hacer también. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.